atrapado en algún evento del pasado, algún evento que está teniendo un resultado en tu presente? Es posible que esté hecho en algún momento de tu vida, haya sido traumático y necesitas poder resolverlo. El día de hoy vamos a contar con la participación de nuestra especialista, la doctora Maite Cárdenas, para hablar sobre esto y muchos otros puntos más dolorosos en algún momento de nuestra vida, en algún momento que ha sido difícil poder superarlo. Muchas veces estos eventos traumáticos en algún momento de nuestra vida llega a poder ser bastante doloroso y reincide sobre el presente. Así que vamos a estar en compañía de Maite, la doctora Maite, que también se ha unido ahorita, y vamos a invitarla para poder estar en el en vivo. Muy bien, a todos los compañeros que nos están siguiendo, gracias Carlos David, pueden transmitirlo, pasarlo a sus amigos, a los compañeros que necesitan posiblemente este tema, ¿sí? Muy bien, vamos a invitar a la doctora Maite y repetirles el tema. A todos los presentes estamos viendo temas relacionados a trauma psicológico y sobre ello vamos a estar aquí, estamos llegando. Hola, ¿qué tal, Maite? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenas noches. Gracias por tu participación. Ujú. Les presento a todos a la doctora Maite Cárdenas. Ella es A ver, especialista en traumatología, ¿no? En temas relacionados a traumas psicológicos. Y estamos muy contentos de poderla tener también en nuestro ah, equipo para poder participar en conjunto y resolver las dudas que tengan aquí los presentes, los seguidores, que es posible que inclusive puedan hacernos ustedes aquí preguntas, vamos a poder responderles, queremos hacer esto de una forma dinámica y que podamos absolver y posiblemente generarnos más preguntas y quedarnos con algunas dudas también para poder resolverlas de repente en algunos reels. Muchas gracias, Maite. Bueno, he realizado una breve presentación acerca de ti, pero también puedes presentarte tú misma frente al público. Muchas gracias. ¿qué tal? Buenas noches con todos los que nos están viendo. Espero que se me esté escuchando bien. Bueno, mi nombre es Maite Cárdenas. Soy médico residente del segundo año de la especialidad de psiquiatría, formándome en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, con varias rotaciones en otros hospitales y de donde conozco al maestro Galindo y bueno, actualmente terminando ya eh, lo que sería la formación en terapia de trauma psicológico. Y bueno, agradecerles que nos estén escuchando ahora y agradecerles la invitación también al maestro Galindo. Ujú. Muchas gracias, Maite. Sí, y justo estos temas que tú mencionas acerca del trauma psicológico, y justo lo puse en la parte de arriba, ¿no? En la parte del título, porque hay muchos pacientes que llegan a la consulta, Maite, y a veces mencionan situaciones, por ejemplo, de depresión o ansiedad, o muchos otros temas, inclusive como trastornos relacionados al sueño. Y durante Ajá, este periodo que transmiten, siempre relacionan algún evento pasado. Ya puede ser algún ajá. evento pasado reciente o inclusive alguno en algún momento de su vida, adolescencia o infancia, ¿no? Entonces, pero muchos de ellos, ¿sabes, Maite? A veces como que tienen recuerdos vagos, ¿no? De ello y se Claro, preocupa porque es como que estos recuerdos crean confusión porque ellos piensan, realmente no sé si lo que he vivido es real o no, o real es o no. parte de un sueño, y luego hay una serie de escenarios de culpabilidad respecto a ello, porque en esa confusión no saben qué sentir, ¿no? Entonces, bueno, Sí, claro, una breve introducción sobre eso y también a los seguidores pueden hacernos preguntas acerca de ello. Adelante, Mike, sobre este punto, de repente, alguna opinión ujú. al respecto, sí. Sí, claro. Como bien usted lo menciona, a muchos pacientes, ¿no? Llegan a la consulta refiriendo de repente que tienen síntomas de depresión o que se sienten muy ansiosos o que llevan algún tiempo sintiendo bastante irritabilidad, ¿no?
Eh, bueno, podrían ser algunos de los síntomas que se presentan quizá para el trastorno de estrés postraumático, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, como bien usted lo menciona, hay muchos pacientes que no recuerdan bien si es que en algún momento de su infancia o de su adolescencia pudieron pasar a algunos eventos que posiblemente le pudieron generar un trauma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos como unas vías ahí para generar nuestra memoria, que generan, ¿no? En nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Y pasa que en el trauma, pues, eh, las vías a veces en un intento de nuestro propio cuerpo por tratar de protegerse no va correctamente en nuestra memoria, ¿no? Entonces, en vez de pasar a la corteza prefrontal y luego hacia la zona de los recuerdos, que se conoce como el hipocampo, pasa de frente al hipocampo, ¿no? Entonces, lo que luego nosotros experimentamos es como estas sensaciones o de repente nos sentimos incómodos en algún lugar o en presencia de algunas personas, ¿no? De repente alguien ha sufrido por ahí algún trauma de índole sexual, entonces más adelante en su adultez no se siente cómoda estando quizá frente a alguna persona que se parece o que en algún momento su cuerpo le recuerda que se parece que pudo haberle agredido, ¿no? Entonces, cosas así le pasan a los pacientes y como bien usted lo menciona, no saben cómo sentirse, no saben qué es lo que están sintiendo, ¿no? Y eso les genera ansiedad porque toda incertidumbre a la larga genera ansiedad y también les genera mucha culpa, ¿no? Porque pueden estar de repente al costado de amigos, familiares y esto les genera incomodidad y no saben por qué es la incomodidad y eso les conlleva a sentirse culpables, como usted bien lo menciona, ¿no? De hecho, para el trastorno de estrés postraumático, la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Tiene eh, su, alguna guía clínica, ¿no? Que establece algunos criterios. En psiquiatría también nosotros utilizamos lo que es el DSM-5, ¿no? Que es el manual de diagnóstico que siempre nos apoyamos ahí y también tiene algunos criterios para poder establecer este, este, esta afección como un diagnóstico, ¿no? Como trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y tiene sus características ahí, ¿no? Eh, Muchas de ellas las vemos en nuestros pacientes, ¿no? Como pacientes que hayan sufrido alguna agresión de tipo sexual, pacientes que hayan sufrido de repente algún evento de la naturaleza, donde hayan podido perder de forma repentina, accidental, a algún familiar, algún ser querido, algún buen amigo, ¿no? Eh, y pacientes de repente víctimas de algún evento fortuito que sea de tipo riesgoso o muy violento, ¿no? Eh, Aquí lo tenemos en Perú, ¿no? En general en el mundo lo exponen como exponerse de repente a algún tipo de guerra o algo así. Pero aquí, por ejemplo, en Perú todavía tenemos pacientes que han sido víctimas del terrorismo en su época y que vienen con algunos de estos recuerdos que de hecho les generan todavía tristeza, les generan ansiedad, les generan lo que a veces llamamos síntomas disociativos, ¿no? Que ellos vuelven como que al, al pasado, ¿no? Así es. Correcto, correcto. Muy bien, muchas gracias, Maite. Rica información, sucinta y también detallada sobre lo que es el trauma psicológico y estamos atentos a todas las personas que se nos unen. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor José Galindo y esta es la doctora Maite Cárdenas. Estamos hablando sobre el tema del trauma psicológico y tan importante lo que señala Maite también sobre estos eventos repentinos que podrían suceder, por ejemplo, ¿no? en eventos de guerra, desastres naturales. En la época del COVID, bueno, ya tendríamos ahora seguro muchas secuelas de trauma psicológico. Estamos en 2020 comenzó y casualmente hace poquito, ya aproximadamente me parece que el 16 de marzo se cumplió otro año más
del inicio y cómo comenzó la muerte de diferentes personas y cómo esto realmente influyó sobre todo. Estamos mandando saluditos a todos los que ingresan, muchas gracias. Y esto que señalas, Maite, también quería de repente acotar o preguntar Ajá. acerca de tu experiencia sobre esto. Mira, hay personas que atendemos también y sufren violencia familiar y hay realmente a veces eventos traumáticos porque en la violencia Ujú. familiar se une lo que has mencionado también, ¿no? Que es que puede darse la violencia sexual dentro de la violencia familiar, que puede darse la violencia psicológica o Ujú. el hostigamiento también, ¿sí? E inclusive la Sí, violencia física. la física contundente, Ujú. como podemos mencionar. Muy buenas noches, Maggie, también. Gracias a todos y tenemos ahí también fijado el tema de atentos a responder su pregunta sobre el trauma psicológico. Sí, Maite, ¿alguna apreciación sobre esto en la violencia familiar como trauma Sí, psicológico? claro. Ajá, a nivel psicológico, bueno, no solamente las experiencias de repente que sean bastante extremas, ¿no? Se pueden considerar como un tipo de trauma, ¿no? A nivel psicológico, sino también se describe, muchos autores también lo describen, como alguna experiencia, ya sea única o también sostenida, repetitiva en el tiempo, ¿no? Que de hecho no la hayamos podido manejar, ¿no? Que nos haya superado, por así decirlo. Entonces, quizá no tiene que ser algo bueno, sea totalmente extremo, ¿no? Sino también algo que nosotros, no, algún evento que para otras personas quizá no pudiera ser tan extremo, pero en el momento en el que nos sucedió, pues no lo pudimos superar, ¿no? Y estos eventos repetitivos, como usted bien mencionaba, también puede darse dentro de la violencia, ¿no? Que se puede observar dentro de la familia, ¿no? O dentro de los entornos cercanos, ¿no? Hay muchas personas que quizá han sufrido este tipo, ya sea de violencia física, psicológica, hostigamiento, ¿no? Y de forma sostenida, no solamente una única vez, ¿no? Y esto pues le genera algunos de los síntomas de los que seguramente vamos a conversar más adelante, ¿no? Entonces, sí, sí, tenemos día tras día de repente pacientes que incluso pueden ser llevados a casos judiciales y bueno, son un poco más complejos de tratar y de llevar, ¿no? Ujú. Correcto. Muy bien, Maite. Nuevamente agradecer por unirse a los seguidores y estamos atentos a que nos puedan seguir también en nuestra página, tanto de Instagram como de Facebook. Estamos tratando el tema del trauma psicológico al momento para hacer un resumen a los que recién ingresan, pues estamos quedando de que el tema del trauma psicológico tiene que ver muchas veces con algún evento reciente o pasado que ha influido de forma puntual o continuada también, pero que el término me gustó, Maite, que nos ha sobrepasado, ¿no? O sea, que ha roto ese umbral de resistencia y que en Claro. cierto momento, como ha roto eso, nuestra tolerancia interna, nuestras propias defensas o nuestras barreras, entonces eclosiona y da un florido de síntomas, ¿no? Y justo tú también mencionas aquello de esos síntomas y podemos de repente ir hacia esa parte como para que las personas que están de repente en el Claro. público, que de repente quieren hacer alguna pregunta, digan, bueno, yo he vivido estos eventos, pero ¿cómo sé si ya estoy teniendo un impacto para definirlo como trauma psicológico? De repente algunas pinceladas, Maite, creo que será muy bueno para los seguidores. Ah, sí, claro. Bueno, como profesionales es nuestra labor, nuestro deber tratar de ver algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque podemos decir que quizá tenemos algún recuerdo, ¿no? De algunas cosas que nos pasaron y pues nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos. ¿Y cómo puedo decir yo que esto no lo podemos consignar como mera depresión, ¿no? O algún trastorno ansioso depresivo o, o algún trastorno solamente de ansiedad,
¿no? Entonces hay algunas características que nos diferencian para poder orientarnos quizá a que este sea el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y algunos de estos síntomas, bueno, aparte, ¿no? De que quizá podemos identificarnos como que estamos bastante ansiosos o tenemos miedo a muchas situaciones a las que nos podemos enfrentar, es que quizá estamos afectados en nuestro sueño, ¿no? En nuestro sueño, sí. De repente no podemos dormir, no podemos iniciar el sueño, ¿no? Lo describimos como insomnio de conciliación, ¿no? Y, y también dentro del sueño podemos experimentar de repente lo que llamamos pesadillas, ¿no? Incluso en los niños se puede llamar como sueños terroríficos, ¿no? Y que de repente no tienen sentido. Despertamos, los recordamos y no tiene sentido nada de lo que hayamos visto de repente en nuestros sueños, pero eso nos genera mucho miedo, ¿no? Por ejemplo. También algún otro síntoma es que estamos como irritables, muy irritables y también bastante hiperalertas, ¿no? Pasa cualquier cosa y nosotros ya nos estamos parando y ya estamos saliendo o estamos reaccionando de quizá ante la vista de los demás de una forma exagerada, ¿no? Ah, así es. Entonces, muy bien, compañero, que de Instagram en la que estamos notando pues que el tema del trauma psicológico altera las bases cotidianas de la vida, ¿no? Es algo que no solamente pasa como dices Maite, con un proceso ansioso depresivo, sino altera de una forma reactiva, ¿no? Toda nuestra cotidianidad, tanto en la parte, y un síntoma importante que ustedes pueden notar, es que hay probablemente insomnio asociado a pesadillas, asociado a un recuerdo repetitivo o revivir aquella situación y despertar con un sobresalto, inclusive. Muchas personas hablan de eso, ¿no? Sí, Sí, y muy bien lo señalas, Maite, y lamentablemente durante el día ya puede alterar varias funciones. Recuerdo eso. mucho recuerdo un paciente que venía producto de la guerra en el BRAE, ¿no? Recuerdo mucho el caso, sí, y esta persona lamentablemente hasta llegaba a tener eventos de psicóticos, ¿no? En el día, ¿no? Como que ya rebasó la barrera de la parte real y él, inclusive caminando, eh, escuchaba sonido de balas o sentía que había la presencia de personas que iban a estar disparando a él mismo, ¿no? Inclusive, ¿no? Los llamados flashback, ¿no? Así Los es, llamados así es. flashback, ¿no? Entonces iba directamente sobre ellos, ¿no? Imagínate, ¿sí? Ajá, sí, Sí. claro, es que la persona, como habíamos estado comentando, tiene esto que llamamos disociación, ¿no? Entonces la persona es como si se extrayera a ese momento en el que sucedió, ¿no? Esos hechos que le perturban hasta ahora, ¿no? Entonces puede, ¿no? Experimentar algunos tipos de estas experiencias, como usted bien lo menciona, ¿no? Si han sido violentas, han sido sobre guerra, ¿no? Puede experimentar, de repente encontrarse o su mente se encuentra en que está otra vez reviviendo, ¿no? Y para él es como si estuviera realmente viviéndolo de nuevo, ¿no? Y esto también es como nos orienta a un diagnóstico, ¿no? Por ahí nos puede de repente vislumbrar hacia qué camino podemos orientar al paciente. Ujú. Perfecto. Y agradezco también la pregunta de Xavier Díaz acerca de, porque tu pregunta es muy precisa y es muy buena. Menciona, ¿no? ¿Todo evento adverso puede causar trauma psicológico? Esa es una pregunta, ¿no? Que creo que la siguiente pregunta también es muy buena porque ayuda a encajar todo, ¿no? Todo trauma psicológico puede generar un estrés postraumático. Muy buena. Maite, creo que lo hemos mencionado a grosso modo en lo que hemos estado conversando, pero de repente puedes darle una orientación a Xavier.
Sí, bueno, como justamente estábamos conversando, es que puede ser cualquier hecho, ¿no? Que ya sea único, repetitivo, que sobrepase, ¿no? A la persona, ¿no? Sobrepase ese umbral que tiene de tolerancia la persona a lo que puede de repente observar, a lo que puede vivir, a lo que le puede haber ocurrido a esa persona o de repente a alguien directamente relacionado con él y que la persona lo haya visto, ¿no? Entonces, en general, por ahí podemos como que orientar el diagnóstico. Ujú. No solamente quizá a un hecho extremo o que en la sociedad lo cataloguen como extremo, ¿no? Como de repente una guerra o una agresión, eh, de repente de un asesinato o algo así, ¿no? Entonces, quizás sea algún otro evento que otra persona puede decir, bueno, esto a mí no me generaría un trauma, pero a la otra persona, al paciente, sí le podría generar un trauma porque es de acuerdo a sus condiciones de vida, ¿no? A cómo es, a su personalidad, a lo que ha podido vivir antes, ¿no? Entonces, y en el momento en el que se encuentra también en su vida, ¿no? Entonces, por ahí podríamos eh, rescatar que tuviera alguno de estos síntomas y sí podríamos orientarlo a ese diagnóstico. Perfecto, perfecto, sí, Xavier. Bueno, como vamos redondeando el punto, es que también depende mucho de los factores genéticos que podemos tener, porque un evento X no va a ser la misma respuesta de uno que la otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, no todo evento adverso puede causar trauma psicológico, depende mucho de la carga genética, del contexto social, ¿sí? Todo ello de también la situación generacional donde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Un evento de guerra hace 200 años que de repente era mucho más convulso, ¿sí? Podría ser algo más frecuente, ¿no? La muerte de un soldado, por ejemplo, de guerra medieval, por ejemplo, ¿no? Hace 300, 400 años. Pero un evento actual, verlo así es diferente, ¿no? Es de otro contexto, ¿no? El lugar donde uno vive y la protección que puede dar, ¿no? Muy bien. Y el estrés postraumático básicamente como un diagnóstico que podamos hacer desde el punto de vista psiquiátrico. Muy bien. Entonces hemos dado el contexto, Maite, acerca de los diferentes síntomas que también mucho lo que mencionas conlleva hacia la evaluación finalmente psiquiátrica para poder evaluar el grado o la severidad. Y bueno, una vez determinado el grado o severidad, de ahí viene mucho justo esta parte terapéutica, ¿no? Bueno, por un lado, se verá si es necesario dar algún tipo de fármaco para esto, o Exactamente, sí. también por el otro lado, y que nos conlleva el tema, es la parte terapéutica, ¿no? Sí, Ujú. sobre todo, Maite, a ver esta parte, ¿cómo nos Claro, sí. derivamos hacia la terapia o de repente algún alcance previo, tú dirás. Sí, bueno, en realidad, bueno, como médicos podemos contemplar las dos partes, ¿no? La terapia no farmacológica y la terapia farmacológica, ¿no? Entonces, dentro de la formación de la propia terapia de trauma, pues podemos elegir algunos tipos de específicos, ¿no? Que sean para poder trabajar con el paciente. Recordemos que cada paciente es único, ¿no? Y que de acuerdo a su historia y a cómo esté llevando de repente este diagnóstico que presenta, podemos elegir cómo es que lo vamos a ayudar, ¿no? Lo vamos a dirigir, ¿no? Entonces, tenemos algunas terapias que sí tienen evidencia científica, que están aprobadas, ¿no? Y que de hecho están publicadas, ¿no? A nivel científico por la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Entonces, una de ellas, terapia de segunda generación, una terapia cognitivo-conductual, que puede estar orientada al trauma, ¿no? Entonces, en este tipo de terapia se va trabajando, ¿no? Por sesiones con el paciente, de acuerdo también a lo que el paciente desee exponer al principio. Hay que recordar que no todos los pacientes que llegan por primera vez a una terapia están dispuestos
o sienten la confianza desde un principio de poder contar lo que se les pasó. Hay pacientes que llegan y de frente dicen, todavía no puedo contar lo que me ha pasado, no es momento, no me siento listo como para verbalizarlo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que de repente ir trabajando algunas otras cosas, ¿no? Podemos ir reforzando al paciente con cosas positivas. Si de repente tiene algunos temas de tristeza o algunos temas de ansiedad, de irritabilidad, podemos ir trabajando eso e irles reforzando, ya sea de manera cognitiva o de propia manera conductual, ¿no? Si de repente no tiene ganas de hacer las cosas, podemos comenzar por ahí, estableciéndole algunos horarios, trabajando con ello esto de activación conductual, que vaya actuando y que con ello vaya reforzándose positivamente y vaya mejorando, ¿no? Trabajar algunos pensamientos que tengan el presente quizá y que quizá al principio no estén directamente relacionados con el trauma, pero vamos trabajando pensamientos presentes o de repente alguna parte de su afectividad, de sus emociones, ¿no? De su ansiedad, de sus miedos, y vamos trabajándole eso. Y cuando el paciente va trabajando eso y se va sintiendo más seguro, cada vez más seguro, entonces va a llegar un día en el que de repente dice, ok, ahora sí estoy listo para contar lo que me pasó. Y cuando ya está listo, pues puede verbalizarlo porque tiene un refuerzo anterior, tiene una mochila cargada de herramientas positivas que le pueden ayudar de repente al hecho simplemente de poder contar lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces eso como que le da la fuerza para contar lo que le ha sucedido y ahí recién como que podemos enfocar en lo que le pasó, ¿no? Y podemos obtener algunas herramientas, ¿no? Si el paciente ya nos verbaliza y nos dice de repente lo que pasó y puede manejar de cierta manera sus emociones, entonces podemos hacer quizá que lo escriba, que lo detalle y lo podemos conversar siempre y cuando, como repito, el paciente ya pueda como que manejar un poco sus emociones, ¿no? Entonces, quizá al principio no puede hacerlo, quizá al principio también hay que ayudarlo con terapia farmacológica, ¿no? Que esté aprobada, ¿no? Como los antidepresivos, ¿no? Inhibidores de la recaptación de serotonina específicamente, que son los de primera línea, y por ahí podemos ir ayudándole quizá en un principio, porque hay pacientes que son más complejos que otros y no podemos tratarlo de forma igual a todos, ¿no? Entonces, como por ahí vamos empezando, ¿no? Quizá no directamente desde el trauma, quizá ayudando farmacológicamente, y cuando vayamos avanzando, por ahí ya el paciente suelta lo que le pasó o recuerda un poco más lo que le pasó y lo puede verbalizar, lo puede especificar, y eso nos da la puerta, recién nos abre las puertas para poder comenzar a direccionar, ¿no? Lo que sería ya en sí el tratamiento. Y como digo, ¿no? Podemos de repente hacer que lo escriba y lo podemos exponer, por así decirlo, de una forma teórica al principio, ¿no? Repetirlo una y otra vez, trabajarlo, racionalizarlo y por ahí el paciente puede comenzar a verlo de diferente manera, ¿no? De hecho, no existe una fórmula mágica para borrar nuestros recuerdos. Vamos a tratar de cambiar la perspectiva en la que el paciente observa lo que le pasó, ¿no? Y a partir de ahí, pues va a poder avanzar y va a poder mejorar, ¿no? Eso podemos hacer, por ejemplo, en un inicio. Ujú. Perfecto. Un trabajo relacionado a la terapia por problemas de trauma psicológico que es prácticamente como una cirugía mental, ¿no? Porque es un trabajo muy fino que se tiene que realizar. Como menciona la doctora Maite, prácticamente hay que trabajar desde un principio la confianza con el paciente, porque muchas veces no va a querer expresar en una primera instancia el problema, ¿no? Y me ha pasado también, Maite, como tú mencionas, varios casos que tienen sus sesiones para llegar hacia el tema de la confianza y como tú bien dices, al principio posiblemente vayamos disminuyendo algunos síntomas colaterales como limpiando todo lo que hay alrededor Así para llegar a la parte medular
del trauma, y allí, si el tema llega a cierto grado de severidad, muchas veces requiere algún fármaco que dé soporte, ¿no? He tenido la oportunidad también de muchos pacientes que comienzan a revelar el trauma, o sea, a recordar el trauma, a veces lo recuerdan inclusive de forma vívida en cierto momento del día y ahí necesitan algún medicamento que los amortigue, ¿no? Entonces, el soporte termina siendo un soporte farmacológico, un soporte terapéutico de los especialistas, y eso lleva a un buen camino paulatino. Y lo que tú dices me gusta mucho y quiero que también los seguidores capten esa idea. No borramos el evento, sino le damos otros anteojos para ver el mismo problema de una manera distinta, porque necesitamos estar bien y continuar nuestra vida cotidiana, ¿no? Ese es el punto. Mira, y Carlos también, justo a lo que estás exponiendo, Maite menciona, ¿no? Carlos, saludos amigos, saludos Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Una pregunta dice, ¿todo trauma psicológico es totalmente superable o va a depender del grado de severidad del trauma en la persona? Un poco le hemos respondido, pero adelante Maite. Ah, sí, o sea, como venimos mencionando, eso depende de cada persona. Cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Y seguramente vamos a tener que explorar de repente en algunos pacientes más aspectos de su vida y más aspectos de su pasado para poder ayudarlos, ¿no? Y tratar de que vuelva a su funcionamiento o tenga un funcionamiento óptimo que quizá todavía no descubre que lo puede tener, ¿no? Entonces, de hecho, algunos pacientes son más complejos, pero no podemos como predecir el futuro, quizá diciendo de que este sí va a llegar o este no va a llegar, porque puede haber personas que quizá tengan lo que llamamos un trauma complejo y de alguna u otra forma trabajan en ello y pueden llegar a superarlo, ¿no? Eso depende también de cómo abordemos al paciente y de cómo el paciente trabaje día a día. Es muy importante saber que muchas veces la terapia farmacológica en psiquiatría los vemos quizá una vez cada 15 días, una vez al mes, y la terapia psicológica, ¿no? O el acompañamiento psicológico lo vemos quizá una hora a la semana, ¿no? Y el resto de horas, el resto de días, el paciente tiene que tener un horario, tiene que establecer una serie de rutinas en las que tiene que trabajar y comprometerse a hacerlas, ¿no? Una vez que yo descubro que necesito ayuda, soy consciente de ello, me hago cargo de ello, quizá con ayuda de familiares, de amistades o de alguien que me rodee, pero me voy haciendo cargo de ello, entonces tengo que ir también cumpliendo, ¿no? Ninguna terapia farmacológica o psicológica va a ser magia si es que el paciente no decide que va a trabajar en ello y que lo va a hacer todos los días y lo va a intentar trabajar y practicar en todo momento, ¿no? Entonces, eso influye mucho. Ujú. Sí, sí, Maite, la verdad que con esto que señalas, que es bastante profundo, también es una invitación para todos los presentes, ¿no? Que en general algún tema que uno quiera cambiar en su vida, que lo necesita hacer, requiere de un compromiso, ¿no? Como persona, e inclusive arriesgarse a cambiar estilos de vida cotidianos, ¿no? Y Y todo patrones de cambio, pensamiento. sí, Ajá. patrones de pensamiento y todo cambio genera un posible temor, ¿no? De a qué nuevo me enfrento o inclusive cómo me ve mi familia frente a este cambio, pero eso tiene su fruto, así como establecer una rutina, por ejemplo, de ejercicios tiene un fruto, también el poder comprometerse plenamente en su cambio psicológico llega a tener frutos muy importantes. Gracias, Maite, por esta estimulación también a todos los presentes.
que puedan estar muy, muy alineados hacia vencer. Que yo convencido desde las teorías positivistas que las personas nacemos bien y en el camino tenemos eventos que pueden llegar a ser de diferentes niveles de traumáticos o difíciles, pero tenemos la capacidad, todos los seres humanos, de poder salir adelante y para eso estamos los profesionales. Maite, antes Claro que sí. de terminar, porque estamos a breves minutos de terminar, Ujú. quería saber dónde también te pueden encontrar, Maite, en tu red social, en Instagram, Facebook, cómo te pueden ubicar. Sí, claro, estamos comenzando de repente a aperturarnos en las redes sociales. A mí me pueden encontrar como doctora Maite Cárdenas, ujú, en Instagram y también en Facebook. Ujú. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, conéctese con la doctora Maite Cárdenas. Estamos viendo todos los temas relacionados a trauma psicológico como parte terapéutica. Conéctense, pánsense la voz. Estamos también como psiquiatra José Galindo en las redes, tanto en Facebook, Instagram y TikTok también. Estamos tiktokeando también. Así que sobre ello, todo de tal manera de que podamos difundir información. Somos un equipo comprometido en poder generar todo tipo de conocimientos acerca de la salud mental y esto sabemos que lo necesita mucho nuestra población. Venimos de una post-pandemia, ya estamos teniendo diferentes casos ansiosos depresivos y las partes traumáticas son los que más abogan sobre nosotros en general. Muy bien, Maite, algunas palabras de despedida hacia el público. Has tenido muy buena receptividad de ellos y preguntas. Adelante. Eh, agradecerles a todos los que nos están escuchando, los que se conectaron y agradecerle a usted también por la oportunidad de poder conversar de estos temas que son bastante importantes para, para todas las personas, ¿no? Porque en realidad el hecho de poder manejar algunos eventos que nos han sucedido a lo largo de la vida nos va a generar estos frutos, como usted menciona, que nos vamos a volver la mejor versión de nosotros mismos. Así es, correcto, sí. Y bien, bueno, con ello yo quiero también agradecer a todo el público por su disposición a estar. Generalmente vamos a estar por esta red entre los miércoles y jueves, por ahí algún martes, vamos a estar colgando historias para que ustedes tengan presentes cuál es el tema. A todos nuestros pacientes, por favor, ya es muy necesario que ustedes puedan concurrir a este tipo de reuniones porque va a alimentar. Recuerden que cuando estamos en este proceso de cambio necesitamos estar imbuidos, sí, imbuidos en el tema de una recuperación. Jessica menciona también, buenas noches doctor, por ejemplo, en la pandemia nos afectó el estrés del aislamiento, cómo pensar a una nueva vida y retomar. Sí, Jessica, la pandemia ha sido cruda, dura, y todo lo que hemos lamentablemente pasado nos hace un giro hacia poder recobrar. Muchas personas inclusive continúan haciendo sus actividades de forma virtual y no quieren salir de casa. Sí, imagínense, todavía no quieren salir de casa, tienen mucho temor. Hay algunas personas inclusive en la calle que aún caminan con su mascarilla porque tienen algún temor o cuando escuchan algún tipo de noticia catastrófica comienza a aumentar sus niveles de ansiedad mucho, que antes Claro no que sí. era así. Todo eso producto de los eventos traumáticos que estamos viviendo. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias a todos, el tema da para mucho más. Maite, ha sido excelente, te agradezco y seguro nos Gracias a vamos a usted. encontrar la siguiente semana Claro que con sí. más temas de salud mental. Muchas Mu- gracias. Muchas Buenas gracias a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches.